centímetros, ¿no? El diámetro exterior es 20 centímetros. Listo, eso entonces nos estaría dando esta dimensión, el diámetro exterior, y también tenemos que sería 20 centímetros y lo vamos a hacer con verde. Diámetro interior de 8 centímetros. Listo, entonces hacemos simplemente la diferencia, calculamos el área de cada círculo y lo restamos, ¿no? Pi por el diámetro 20 al cuadrado sobre 4 menos pi por el diámetro del hueco, en este caso 8 centímetros dividido entre 4. Y el área total va a ser igual a eso. De ahí vamos a hallar el área plástica, que es igual a 2/3 del área total. ¿Cuánto es el área total? 263.894. 894, listo, muchas gracias. Centímetros cuadrados. Entonces, 2/3 de ese valor, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale el área plástica, muchachos? 175,929. Ok, muchas gracias. Entonces, eso sería el área plástico, ¿no? El área que entra en plasticidad, que nos da como dato el ejercicio. Entonces, nos pide determinar el momento torsor para aplicar. Como tenemos el área en el área plástica, o sea, como ya nos dice que no la totalidad del área de la sección entra en plasticidad, sino solo 2/3. Entonces, de por sí ya sabemos que el momento torsor que vamos, perdón, si el momento torsor que vamos a determinar es un torsor parcialmente plástico, ¿no? No va a ser ni elástico ni plástico, sino parcialmente plástico. Entonces, en la sección va a haber una zona elástica y una zona plástica. Como tenemos el área de la zona plástica, podemos determinar que el diámetro de esta zona plástica, en amarillo podríamos ponerlo. Podremos decirlo, el diámetro, no me acuerdo cómo hemos denominado en las formulitas. Mm, 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 mm. A ver. Ok, entonces lo vamos a denominar diámetro P, ¿no? De la zona plástica. Fácilmente entonces decimos el área plástica es igual a 175,929 igual a pi por un diámetro P al cuadrado sobre 4. Y de aquí sacamos el diámetro de plasticidad o la distancia a partir del eje, de los ejes, del eje neutro, hacia la zona, hasta la última fibra en estado elástico. ¿Cuánto sería de acá? Despejando el diámetro P. Mientras yo busco las fórmulas. ¿Cuánto sale aquí? Cosa mi cara dice 14,967.
14,967 centímetros, ¿no? Entonces, a esa distancia termina la zona elástica y empieza la zona plástica. Ya, ok. Entonces, ya con ese dato podemos determinar, vamos a decir dos, deberíamos haber puesto, haremos por orden. Decimos, determinación de perdón, no el esfuerzo, el torsor elástico y el torsor plástico, ¿no? Sabemos que el torsor que nos están pidiendo es el torsor parcialmente plástico, que es igual al torsor elástico más el torsor plástico. Entonces, de las fórmulas que les di, que son igualitas a las que están acá por una sección circular, tenemos el torsor elástico, que es igual a pi por tau pc, el esfuerzo en su punto de excedencia dividido entre 2 veces el radio interno multiplicado, perdón, RI en realidad sería el RP, ¿no? Radio plástico o el que divide entre elástico y plástico. RP, por eso lo he puesto ahí, porque no, sí, bueno, ya que menos RH a la cuarta. Muy bien. Tenemos todos los datos, no sé si nos dan, así es que nos dan el esfuerzo, 1500 pi por 1500 y esto dividido entre 2 veces el radio plástico. Y el radio plástico, pues acá lo tenemos. Eso dividido entre 2 debería salir 7, ¿cuánto esto sería? ¿Cuánto es la mitad de esto, chicos? 7,483. 48,3, ok, muchas gracias. 48,3 centímetros. No, ese es el radio plástico. Simplemente la mitad del diámetro. Entonces ponemos eso, 7,48, 3 dividido o multiplicado por el radio plástico, la misma idea. No sé si denominarlo radio plástico, no quiero que se confundan, pero es medido a partir de aquí, desde el centro hasta la división entre la zona elástica y la zona plástica. Eso es R sub P, nada más. Y RH es el radio del hueco. En este caso, el diámetro es 8, la mitad 4, ¿no? 4 a la cuarta. Y de ahí tenemos el momento o el torsor elástico. ¿Cuánto sale? Mientras ustedes están calculando, vamos a determinar el torsor plástico, que es igual a 2pi por el esfuerzo en su punto de excedencia dividido entre 3 multiplicado por el radio externo. Esto sería al cubo menos el radio, lo hemos denominado así, radio sub p al cubo también. Despejando o reemplazando los datos tenemos 2pi por 1500. Todo eso dividido entre 3. El radio externo, el diámetro externo sería 20 centímetros, el radio por ende 10. 10 al cubo menos el radio sub p, 7,483 al cubo. Y ahí está. El torsor plástico sería eso. Si se dan cuenta, R sub P nos ha salido entre los límites del radio externo y radio interno. Debería, ¿no? Debería salir así. Entonces, ¿cuánto le sale eso?
¿Cuánto le sale? Le sale el torsor elástico. 12.593.436. Muchas gracias, Cristian. Esto estaría en kilogramos, centímetros, ¿no? Sí, es un momento torso. Ok, ¿y esto cuánto le sale acá? ¿Alguien? ¿Cuánto sale, chicos, esto? El torsor plástico. En el torsor elástico a mí me sale diferente, Aus. ¿Cuánto te sale, Richard? 906.668,045. 900, 906.000. Amilcar también, ¿no? Sí, 906.668,045. Ok. ¿Alguien más que pueda corroborar ese dato o ese resultado? Y el torsor plástico sale 1.000.000. 1.000.000. 1.825.225,284. Kilogramos por centímetro. Entonces, acá esto está mal, ¿no? Vamos a... Ok, entonces sabemos que el momento torsor parcialmente plástico es la suma de ambos, ¿no? Entre la suma entre el torsor elástico y el torsor plástico. Entonces decimos eso. Siguiente página y decimos 3. Cálculo de T sub P al cuadrado. Entonces decimos el torsor plástico es igual al torsor límite más el torsor elástico más el torsor plástico. ¿De dónde sale? ¿Cuánto sale esto? La suma. Vamos, chicos, son solo sumar esas dos cifras. 2.731.893,4 Ok, 2.000.000. 329. Listo, muchas gracias, Richard. Kilogramos por centímetro. Y ese es la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta a la pregunta que nos hace. Determinar el torsor por aplicar. ¿Para qué? Para que el área plástica sea 2/3 del área total. Entonces, si aplicamos este momento torsor, va a ocurrir lo que nos piden, ¿no? Eso sería la solución. ¿Alguna pregunta hasta acá? No es nada difícil, si se han dado cuenta, solo sería aplicar la fórmula y es la misma idea que en una sección que no sea circular. Este es el ejercicio que hemos hecho y aquí ¿qué nos pide? Determinar el estado que se encuentra esta sección, ¿no? O sea, acá es lo contrario, nos dan un torsor límite y nos dice, o un torsor, no sabemos qué estado va a provocar ese torsor,
tal vez un estado elástico, un estado plástico o un estado parcialmente plástico, ¿no? Es la misma idea, esfuerzos residuales. Ujú. ¿Hacemos esto, chicos, o pasamos? Se los dejo a su disposición. ¿Pasamos? No es difícil, ¿no? No, si gustan, hacemos también, no sé. ¿Qué dicen? Hay que hacerlo, si no, Oxy. Un rato. Ya. Como es fácil, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer rapidito. Después pasamos a esfuerzos residuales. Y después, no creo que nos alcance. Tal vez desde la siguiente semana vamos a resolver exámenes, pero si nos alcanza el tiempo, vamos a empezar hoy día. Resolución para el segundo parcial. Ok, lo que nos pide es determinar el estado. ¿Es el caso contrario o es un caso opuesto a lo anterior? En el anterior nos daban o nos pedían que el estado el estado de la sección sea parcialmente plástico, ¿no? Y nos pedía determinar un momento torsor. En este caso nos dan el momento torsor, pero nos piden determinar el estado en que se encuentra la sección. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a decir calcular el torsor elástico y el torsor plástico. Así creo que lo dan fácil. Tenemos una sección llena, circular. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar para el torsor elástico son las siguientes. Pues la siguiente. Vamos a ir a traer mejor de las diapositivas. Un torsor elástico y aquí está. Entonces solo nos queda despejar, ¿no? O reemplazar los datos, nada más. El torsor elástico va a ser igual al esfuerzo en su punto de excedencia, 1400, multiplicado por la inercia de una circunferencia. Y en este caso es pi por el radio. Y el radio nos dan el diámetro igual a un valor de 8 centímetros. El radio va a ser, por ende, 4 centímetros. Entonces decimos por 4 centímetros a la cuarta. Radio, ¿no? Estamos hablando de radio. 4 centímetros a la cuarta. Y esto dividido entre 2. Eso sería la inercia. Multiplicado nuevamente por el radio. Y el radio es 4. Entonces tenemos el torsor elástico con un valor igual a eso. Mientras calculan, vamos a determinar el torsor límite. Y el torsor límite es esto. Decimos entonces el torsor límite o el torsor plástico es igual a 2/3 de pi por el esfuerzo en su punto de excedencia 1400 y por el radio plástico, ¿no? Cuando estamos hablando de un momento torsor límite, estamos hablando de que el estado plástico, el estado de la sección es totalmente plástico. Entonces el radio ya es pues el radio de la sección, básicamente. La misma idea, entonces 4 elevado al cubo. 2/3 pi por el esfuerzo por el radio. Y de aquí sacamos el torsor límite. ¿Cuánto sale? 140.743,351. Sería kilogramos por centímetro, ¿no? De acá. 140.000 es el décimo. Ay, perdón, sí. No sé por qué. Ya.
Acá abajo, ¿cuánto sale el torsor? 187.657,801. Kilogramos por centímetro. Ok, entonces ya está bien. Hemos determinado los estados límites, se podría decir. Y entonces lo que queda aquí es verificar en qué estado estamos. Verificación de estado, podemos decirlo. Verificación del estado. $140.743,351. Eso sería el torsor elástico, ¿no? Y el torsor límite 187.657.801. Se vería de esta forma, sí. Este es un estado elástico, un estado parcialmente plástico y un estado plástico, ¿no? ¿Dónde está o cuál es el torsor límite? ¿Cuál es el torsor que se está aplicando? Es de 1.600 kilogramos por metro, ¿no? El torsor es igual a 1.600 kilogramos por metro. Lo convertimos, estos son kilogramos por centímetro. Kilogramos por centímetro. Lo convertimos y decimos 1.600, le aumentamos 2 ceros y tenemos kilogramos por centímetro, ¿no? Tendríamos que el torsor que se está aplicando es de 160.000 kilogramos por centímetro. Y esos 160.000 está entre estos dos límites, de 140 y 187. Entonces, este valor pertenece aquí. Entonces, estamos en un estado parcialmente plástico. Parcialmente plástico. Y en caso de que nos pida por decir lo mismo que el anterior, ¿no? Realice el diagramas de esfuerzos. Entonces, para eso lo que tienen que hacer ustedes es determinar el radio R sub P, que lo hemos denominado así, ¿no? La división entre el estado límite, perdón, el estado elástico y el estado plástico. Eso es lo que tendríamos que determinar aquí, ¿no? ¿Cómo? Pues usando estas ecuaciones, estas mismas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Para graficar o diagramar, digamos, les pide los esfuerzos residuales. Sí o sí tienen que encontrar el radio de separación entre ambos estados, ¿no? Yo sé. Pero eso sería la misma idea que el anterior ejercicio. A ver, estoy buscando. Ok, entonces, continuando, teníamos, ¿dónde estamos? Eso es lo que nos pedía el ejercicio. Vamos a pasar a esfuerzos residuales y con eso acabaríamos el tema. No era tan largo.
Cuando hablamos de esfuerzos residuales, básicamente es cargar un elemento, no sé si se dan cuenta, el esfuerzo hay, simplemente si hay una carga sobre el área. El área de la sección, ¿no? Es cierto, obviamente siempre va a ser un valor mayor a cero, a no ser que no pongamos nada. Entonces, cargamos, con cargar me refiero al aplicar una fuerza a una sección, ¿no? A un elemento. Cargamos el elemento, soltamos la fuerza y soltamos la fuerza, entonces esto se descarga, ¿no? Pero queda ya con una deformación residual. Ya no vuelve a su estado original. Esos son esfuerzos residuales. ¿Y eso por qué? Porque se ha deformado. Es como intentar, no sé si han hecho el cableado de cualquier cosa, esos alambritos. Como la manera en que lo rompen es haciendo los esfuerzos, ¿no? Batiéndolo de un lado para el otro, de tal manera que haciendo tantas veces va a llegar el momento en que se va a romper el alambre, ¿no? Debido a ser, yo creo que sí. Esa es la idea, ese es el punto. Cargar, descargar, de tal manera que hasta las deformaciones que vayamos a tener acá, residuales, van a ser máximas, pues hasta que se vaya a colapsar este elemento. Eso sería, nada más. Ahora acá, vamos a hacer, dice acá, diagrame y tenemos esta sección y diagrame, determina y diagrame los esfuerzos finales. Cuando se aplica un momento flexionante límite. Vamos a hacer este ejercicio porque recuerdo que esto fue o entró al examen. Entró a uno de sus exámenes. No me acuerdo a qué grupo, pero entró. Y este ejercicio creo que lo he sacado del mismo examen, si no me equivoco. Es un tanto largo, pero son las 10:30, vamos a tener, nos alcanza, yo creo. Ok. Nos dan las dimensiones de la sección, ¿no? Es una T, un perfil T, base, espesores tanto del alma como del ala. Tenemos alturas y nos dicen que es de un material elastoplástico perfecto. Ahora quiero que noten algo. En su examen puede ser que les dé, a ver cómo era el anterior, una estructura compleja, algo más así. Ya han debido ver, yo me imagino, si su examen está cerca. Este es del semestre 2 2022, ¿no? Este es un segundo examen y miren, les dan una columna y una viga, ¿no? Ahora acá hay algo muy importante. ¿Dónde está? Aquí está. De material elastoplástico perfecto. Cuando les dice eso, entonces a su mente tiene que ir que deben hacer el análisis por comportamiento inelástico. Cuando les menciona el material es de un material elastoplástico perfecto, entonces ustedes ya dicen tengo que hacer el análisis por comportamiento inelástico, ¿no? Lo mismo acá, de material elastoplástico perfecto. Entonces, se debe hacer un análisis por comportamiento inelástico. ¿Ok? Entonces, pongamos solución y vamos a ver. Nos dan las dimensiones, nos dicen que es un material elastoplástico perfecto. Decimos entonces se tiene que analizar por comportamiento inelástico. Para el que su esfuerzo en su punto de excedencia nos dan, ¿no? Sigma sub PC es igual a eso, 2500. Y cuando se aplica un momento flexionante límite, por si acaso. La única manera de falla
cuando estamos hablando para un comportamiento inelástico, ¿no es cierto? Cuando nos piden determinar, por decir, la carga máxima que pueda soportar la estructura, estamos hablando de estados límites, estados críticos. De nada nos sirve hacer la verificación cuando recién está en un estado elástico, ¿no? Entonces siempre nos vamos a los estados más críticos, y el estado más crítico cuando hablamos de comportamiento inelástico va a ser, pues, si hablamos de una sección que no sea circular, un momento flexionante límite, y si es una sección circular, ya sea tubular o no, estaríamos hablando de un momento torsor límite, ¿no? Límite, siempre los límites son los más críticos. Ok, entonces después nos dicen por unos instantes y luego se retira. Entonces ya decimos que si nos está diciendo por unos instantes y luego se retira, esfuerzos residuales, ¿no? Esfuerzos residuales. ¿Qué nos dice? Determinar y diagramar los esfuerzos finales. Esfuerzos finales es igual a ¿qué? Esfuerzos residuales, nada más. Entonces ya está. Decimos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a decir 1. Vamos a determinar qué. Primero, si no sabemos cómo empezar, decimos el momento límite es igual a qué, al esfuerzo en su punto de excedencia multiplicada por la sumatoria de momentos estáticos, ¿no? Y los momentos estáticos son encontrados a partir del eje neutro plástico, por si acaso, ¿no? Entonces, a ver, que no necesitamos que la inercia de la sección, ¿no? Al menos hasta ahora, creo que no. Tal vez sí necesitamos, pero no lo vamos a calcular ahorita, para que ustedes no se memoricen o algo así, sino analicen y sepan cómo resolver. Ok, necesitamos entonces el eje neutro plástico. Entonces decimos cálculo de la posición del eje, perdón, lo vamos a hacer así directamente, del eje neutro plástico. Entonces, como se está aplicando un momento límite, decimos el área plástica va a ser igual al área de la sección, ¿no? Es un momento límite, entonces toda el área de la sección está en estado plástico. Y eso es igual a que la altura es igual a 6 centímetros. La base es igual a 5 centímetros. El espesor T sub 2 es igual a 1 centímetro y el espesor T sub 1 igual a 1 centímetro. Listo. Entonces el área va a ser igual al ala. El ala es igual a 5 por 1 más el alma, que es igual a 6 por 1. Entonces el área de la sección es igual a 5 más 6, 11 centímetros cuadrados. Y es igual al área plástica. Ahora sabemos que el eje neutro va a dividir, prácticamente va a dividir el área de esta sección o el área plástica en 2. Entonces acá vamos a decir 11 centímetros. Allá. La mitad del área plástica es igual a 5.5 centímetros, ¿no? ¿Dónde vamos a posicionar el eje neutro plástico? Vamos a suponer que está por ahí. Vamos a decir eje neutro plástico. Entonces, esta altura, vamos a decir Y, debe ser calculado de esta manera, ¿no? Que esta área de abajo debe ser igual a 5.5. Entonces decimos que la altura Y multiplicado por su base 1 debería ser igual a 5.5. ¿De dónde sacamos que la altura Y va a ser igual a 5.5 centímetros, ¿no?
Ahí está. Ya sabemos la ubicación del eje neutro plástico. Bien. Ahora lo que tenemos que determinar es, no sería 3, sería 2. Cálculo del momento límite. El momento límite es igual al esfuerzo en su punto de excedencia multiplicado por el, no momento límite, sino por la sumatoria de momentos estáticos. Y la sumatoria de momentos estáticos es igual a, vamos a traer la figurita, vamos a ver. Ahí está el eje neutro plástico, ¿no? Esto es 5.5. Decimos que la sumatoria de momentos estáticos por el área inferior, por el área superior, vamos a empezar. Lo vamos a subdividir. Ahí tenemos el ala. Tenemos una parte del ala. El alma sería, esto era, no me acuerdo, 5, 1, 6. 5, 1 y 6. El área del ala, ¿no? 5 por 1 y por... Si toda esta altura era 6 centímetros, entonces esto es 0.5, ¿no? La resta entre 6 y menos 5.5. 5.5 más 0.5, que es la mitad de la altura del ala. 1, ¿no? 0.5 más 0.5 de la mitad. Más el área en verde, el espesor o la base sería 1. Esto es igual a 1 por la altura 0.5 y por la mitad de la altura 0.25. Siguiente, más acá, esta área ahora. La base 1, la altura 5.5 y la mitad de 5.5 es pues 2.75, ¿no? ¿No? 5.5 dividido entre 2. Sí, está bien. Entonces tenemos la sumatoria de momentos estáticos y es eso. ¿Cuánto sale acá? Por favor, ¿cuánto sale esta sumatoria? ¿Cuánto sale, chicos? Chicas, no sé. 20.25 sale Oxy. Listo, muchas gracias, Roger. 20.25 centímetros cúbicos, ¿no? El momento límite va a ser igual nada más que el esfuerzo en su punto de excedencia multiplicado por la sumatoria de momentos estáticos, y esto es igual a el esfuerzo en su punto de excedencia es 2500 multiplicado por 20.25. ¿Y cuánto sale ahora sí el momento límite? $50,625.
muchas gracias. Esto sería kilogramos por centímetro, ¿no? Eso es lo que se está cargando a la sección. Listo. Entonces ya tenemos la carga y tenemos que saber algo muy importante. Cuando estamos hablando de un estado plástico, el esfuerzo que se va a cargar, por decir así, ¿no? Entre comillas, es uniforme, si se dan cuenta. Es uniforme. Uniforme. El diagrama es uniforme. Cuando estamos en un estado elástico, el diagrama es lineal de tal manera que en el eje neutro elástico el esfuerzo se hace cero. Ya. Ok. Entonces la carga ya la tenemos, es uniforme a lo largo de toda la sección, solo que cambia de signo cuando pasa por el eje neutro plástico, ¿no? Pero no tenemos el esfuerzo de descarga y la descarga siempre va a ser elástica. Entonces, ¿en qué número estábamos? 2. El siguiente sería 3 y vamos a determinar, cuando estamos hablando de un estado elástico, pues estamos hablando del eje neutro elástico y es el que conocemos tal cual. Tenemos que determinar el centro de gravedad. Vamos a decir así, determinación. Como hemos puesto en el anterior eje neutro plástico, vamos a poner del eje neutro elástico. Ok, entonces como tenemos una sección T y no está invertida, no podemos saber su centro de gravedad así a simple vista, ¿no? Tenemos que hacer cálculos previos. Y es lo que ya conocemos. Entonces, de manera horizontal ya sabemos su ubicación, va a estar a la base media, si esto era 5, esto era 1 y esto era 6, ¿no? Esto sería 2.5. Pero la altura no la conocemos. Eso es lo que tenemos que llegar. Entonces vamos a decir, no sé si Y, no quiero que se confundan con lo de el eje neutro plástico, Y sub E, de elástico. Entonces Y sub E va a ser igual a ¿qué? Tenemos dos secciones, solo vamos a dividir en dos. Es el mismo procedimiento que hacíamos para el capítulo 2 y también para el 1. Sería, ok, empezamos por lo de arriba. El área, 1 por 5 por el ala, ¿no? Y por la distancia medida desde un eje que nos vamos a poner, ¿no es cierto? Un eje hasta el centro de gravedad de la sección en verde. Sería la altura total 6 más la mitad de 1, 6.5. Más el área del ala es 1 por 6, ¿no? Y por la mitad 3. Y de aquí sacamos ¿cuánto sería esto? 1, acá, vamos allá. 11 centímetros. Y sub E es eso. ¿Cuánto sale? $4,591. Listo, muchas gracias. Ahí está. Entonces, nos damos cuenta, vamos a comparar. El Y del eje plástico, lo vamos a decir, Y sub P es igual a 5.5, pero el Y del eje elástico es 4,591. No es lo mismo, ¿no? Muy bien, ya sabemos entonces la ubicación de nuestro eje neutro elástico y es el que siempre hemos calculado. Perfecto, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que hallar, para que nos demos cuenta, la carga ya lo hemos hallado, ya lo he dicho, es uniforme, pero tenemos que hallar la descarga que es lineal y el momento elástico, ¿no? Es igual al esfuerzo en su punto de incidencia multiplicado por la inercia dividido entre C. Ya sabemos qué significa cada uno, entonces decimos que tenemos que hallar la inercia.
La inercia en X de esta sección es igual a ¿qué? La base del ala, 5 por la altura al cubo sobre 12, más el área, 5 por 1, por la distancia desde, desde su centro de gravedad hasta el eje neutro elástico. Sería 6.5 menos 4.591 al cuadrado, más el área en amarillo, ¿no? Sería la base 1 por la altura al cubo sobre 12, más el área 1 por 6. Y por último, la diferencia o la distancia entre su centro de gravedad de la sección en amarillo al eje neutro elástico. La misma idea podemos hacer esta diferencia, 4.591 menos 3. Y ahí está. La inercia en X sería eso. Después, ¿qué más? C. C es pues la distancia al borde de la última fibra en estado elástico, ¿no? Podemos decir que va a ser el mayor valor en este caso de aquí, del eje neutro hasta el borde inferior sería 4.591, pero sin embargo de aquí hacia arriba sería la diferencia, ¿no? 7 menos 4.591 y el mayor efectivamente sigue siendo Y, 2.409. Bueno, esa distancia, tenemos que hallar este esfuerzo como hemos visto acá para cada punto. No es, ¿cómo se dice? Es lineal, ¿no? Tendríamos que hallar para cada puntito. Vamos a hallar para este borde superior, para esta otra esquina. Va a ser lo mismo para esta esquina. En el eje neutro elástico va a ser igual a 0 y podríamos hallar para esos 3 puntos, podríamos hallar y también para el punto donde se ubica el eje neutro plástico, ¿no? Vamos a decirlo que por ahí. Vamos a graficar esto y vamos a decir eje neutro plástico. ¿Cuánto sale la inercia, chicos? $51.826. Centímetros a la cuarta. Listo. Esto no lo voy a poner porque vamos a determinar en los diferentes puntos, ¿no? Ya está. Entonces, una vez calculado esto, ¿qué más podríamos hacer? El diagrama de esfuerzos es en realidad, ¿no? Entonces, acá tendríamos que el momento elástico es igual o al momento que se está aplicando va a ser igual a el esfuerzo en su punto de excedencia multiplicado por esta inercia y dividido entre una distancia C, de donde despejamos que el esfuerzo en su punto de excedencia va a ser igual al momento que se está aplicando a la sección multiplicado por una distancia C que hemos dicho, vamos a analizar en 4 puntos y dividido entre la inercia. La única variable va a ser acá. El esfuerzo en su punto de excedencia, tenemos un aumento, el que se está aplicando es de 50.000. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Ok. 50.625 y se sigue rayando. ¿Qué está pasando? 50.625 es eso.
50.625, ¿no? Multiplicado por esta distancia C, que vamos a hacerlo en forma de una tablita, pero quiero hallar esta variable directamente para formar una ecuación. La inercia que hemos hallado, 51,826 por una distancia C a lo largo de la sección. Entonces el esfuerzo elástico de descarga, ya no vamos a llamarlo C, vamos a decirlo así, de descarga, es igual a esta variable o esta constante, 50.625 dividido entre 51,826. Y tenemos de 0,977 o con los decimales 68 por C. Ahí está. Tenemos ese esfuerzo para la descarga, ¿no? Listo. Vamos a empezar a diagramar. Sí, yo creo que sí. O podemos encontrar aquí directamente, no sé si es conveniente, los esfuerzos en los diferentes puntos. Un diagrama, vamos a decir directo. Ok, entonces le pondremos nombre a estos puntitos y se van a llamar 1, 2, no le veo conveniente ese en este punto, es lo mismo, ¿no? La distancia en este punto y este va a ser lo mismo. Vamos a calcular en este, vamos a decir 3, en este que pasa por el eje neutro plástico, 4 y punto 5. 5 puntitos. Vamos a decir punto 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 puntos. Vamos a tener el esfuerzo de carga, vamos a llamarlo así. Después, y vamos a tener el esfuerzo de carga. El único esfuerzo en su punto de incidencia o admisible es pues el admisible mismo, ¿no? El punto de incidencia, 2500. Ese sería el máximo. En base a ese hemos calculado, ¿por qué se está rayando así? En base a ese hemos calculado el momento límite, ¿no? Entonces decimos el esfuerzo de carga va a ser igual a, ¿cuánto era? 2500. Y hemos dicho que va a ser constante a lo largo de toda la sección. 2500. 2500 y 2000. Solo que para unos positivos y para el otro negativos. Va a ser positivo cuando esté en tracción. Entonces significa que el punto 1 y el punto 2 es positivo. Positivo, positivo. El punto 3 también es positivo. Y esto es negativo, ¿no? Cambia de signo cuando pasa el eje neutro plástico. Aquí está. 1, 2, 3 positivo, 4, 5 negativo. Bueno, aquí habría dos casos, ¿no? En el punto, para que no tengan dudas, en el punto 4 habría dos casos. En el punto donde pasa por el eje neutro plástico, hay dos casos. Hay un caso positivo y hay un caso negativo. Entonces decimos dos casos. Borramos esto y decimos, hay uno negativo y también hay uno positivo. 2500 positivo.
podemos decir más o menos, mejor. Así está mejor. Ok. ¿Listo? El esfuerzo de descarga es lo que tenemos que calcular para cada punto. El punto 1. Tenemos esta fórmula. El esfuerzo de descarga, vamos a poner sigma sub d directamente, ya no E, es igual a 0.900 o 9768. Vamos a ponerlo acá. 9768 de esa distancia C. O de esa distancia Y sub I, ¿no? Para el punto 1, esa distancia Y sub I es medido a partir del eje neutro elástico. Es igual a 2,409. Entonces, se emplazan en esta fórmula y dicen ese valor multiplicado por 2,409. ¿Cuánto nos sale? Aquí quiero verificar esto. 50,625 dividido entre 51,826. Esto no sale esto. ¿Por qué habré sacado eso? Nadie me ha dicho nada. 976,826 sale. ¿No? Ahora entonces esto seguramente he puesto 50,625. 976,826 multiplicado eso ahora por esa distancia sería 2,409. Y eso va a ser igual, ahora sí sale un valor más razonable, 2353,175. Ahora seguimos manteniendo, ¿no? 976,826 multiplicado por la distancia, el punto 2. Y esa distancia, pues, va a ser 2,409 menos 1, 1,409. Tenemos el valor de 1376,348. Siguiente punto, por el punto 3, que pasa por el eje neutro elástico. Entonces la distancia al eje neutro elástico obviamente es 0 y el esfuerzo de descarga se hace 0. Siguiente, el punto 4. Acá vamos a ver. La distancia de aquí al eje neutro era 5,5. El eje neutro plástico, sí. O sea que está más arriba del eje neutro elástico, ¿no? Claro, gráficamente está mal. Está un poquito más arriba del eje neutro elástico. El eje neutro plástico está un poquito más arriba del eje neutro elástico. Entonces, hacemos la misma idea. La distancia sería 5,5 menos 4,591, ¿no? Y ese esfuerzo nos da un valor de... Acá entonces vamos a hacer esto. Entonces
Entonces el punto 4 gráficamente estaría más arriba que el punto 3, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. El punto 4 va a ser el del eje neutro elástico. Entonces el esfuerzo sería 0, ¿no? Vamos a ver para que no nos confundamos. Igual necesitamos la gráfica. Ahí está. Estamos analizando. Ese sería el eje neutro elástico, ¿no? Y en verdecito lo vamos a poner el eje neutro un poquito más arriba. El eje neutro plástico. Los puntos a analizar serían los siguientes: el punto 1, el punto 2, el punto 3, en este caso que pasa por el eje neutro plástico, el punto 4 y el punto 5. En el punto 3, entonces, cuando estamos hablando del esfuerzo de carga, en un estado totalmente plástico, en el punto 3, si pasa por el eje neutro plástico, habría dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿no? Entonces cambiamos esto y decimos en el punto 3 positivo o negativo. En el punto 4 ya sería negativo, ¿no? Negativo, y para el punto 5 también negativo. Ya hemos calculado el esfuerzo de descarga para el punto 1 y para el punto 2, que son los mismos, y para el punto 3, que sería la diferencia. Y la diferencia sería, o la multiplicación, esta distancia, ¿no? Sería la distancia entre el eje neutro elástico y el eje neutro plástico. Sería 5.5 menos 4, lo que hemos calculado acá, 4,591. Y el esfuerzo que nos da con esa distancia sería un valor de 887,93,5. Para el punto 4 es 0, ¿por qué? Porque la distancia es 0. Para el punto 5, vamos a hacer el esfuerzo de descarga para el punto 5 va a ser igual a 976,826 multiplicado por la distancia, y esa distancia desde el eje neutro hasta el punto 5 es 4,591. Y este valor de este esfuerzo sería negativo, o signo contrario a los anteriores. Vamos a ver, vamos a analizar esto ahorita. Entonces, si anteriormente el esfuerzo de carga era positivo, entonces el esfuerzo de descarga va a ser lo contrario, negativo. Si era positivo, negativo. Si era positivo, negativo, en este caso sigue siendo negativo, ¿no? Hasta llegar a 0, y en este caso, como era negativo, va a ser positivo para este lado. Perfecto. Y ahí tendríamos, haciendo la sumatoria entre esfuerzo de carga y esfuerzo de descarga, tendríamos como resultado el esfuerzo residual. ¿Cuánto sale acá? 2.500 menos 2353,175. Eso sale un valor del esfuerzo residual de 146,825. Para lo siguiente sería 2.500 menos 1.376,348, y esto es igual a
11 o 1123,652. Aquí ya tenemos dos valores, ¿no? Vamos a hacer con el positivo o usando el positivo del 2500 menos 887,935. Nos sale un valor positivo de 1612,065 y usando el valor negativo menos 2500 menos 887 tendríamos menos 3387,935. Y aquí menos 2500 más 0 o menos 0 sería menos 2500. Menos 2500 más 4484,604. Un valor de 1984,604. Y esto está en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ahí está. Pero en realidad lo que nos pedía el ejercicio es determinar y diagramar los esfuerzos finales. Tal vez ya lo hemos determinado de manera numérica, pero nos falta diagramar. Esto lo vamos a mover un poquito más abajo. Y en esta misma gráfica vamos a diagramar, hacer los diagramas. Ok. Vamos a estirar un poco esto, aunque no me convence. Lo vamos a llevar más abajo por el tema de la gráfica y que no nos salga algo muy unido, ¿ok? Sabemos que el eje neutro plástico está arriba del eje neutro elástico, entonces lo vamos a hacer más o menos ahí. Y el eje neutro ahí, el eje neutro elástico, ¿no? El eje neutro plástico. Vamos a poner acá sus nombrecitos, o lo podemos poner acá. Eje neutro elástico y eje neutro plástico. Tenemos acá el punto 3 y el punto 4. Para esos 4 puntos o 5 puntos, vamos a estirar unas líneas. ¿No? Sí, mejor. Para el 4, 3 y el 4 ya están. Y para el punto 5. Listo. Vamos a diagramar el esfuerzo de carga. Entonces decimos, vamos acá, nos damos una guiada. El esfuerzo de carga va a ser uniforme a lo largo de la sección. Entonces ponemos acá una línea y hemos dicho positivo en la parte superior hasta llegar al eje neutro plástico, ¿no? Plástico hasta el eje neutro plástico. Pasamos de positivo a negativo con la misma magnitud y va a ser uniforme de tal manera hasta llegar al borde inferior. Aquí sacamos unas flechitas que nos van a indicar el signo. O que van en sentidos contrarios, pero siempre con la misma magnitud, ¿no? Es uniforme. Esto sería 2500 y 2500 positivos y aquí sería menos 2500 y menos 2500. Esto es la carga.
Ahora la descarga. Ya hemos visto, la descarga se da de manera elástica, se va a dar de una forma lineal. Y vamos a ver. Bueno, el primer punto es lo que hemos hallado, menos 2300 es menor a 2500, ¿no? Entonces también tenemos que hacerlo un poco simétrico. Ustedes lo van a hacer mejor porque están con sus hojas. Como que un poquito de escala que tenga coherencia. Si aquí esta magnitud hemos usado para 2500, 2300 sería un tanto menor, ¿no? Ahí, más o menos, creo. Vamos a hacer aquí justo una línea. 2500, entonces cada medio cuadrito es 2500. Ahí, 2300. En el punto 2, en esta segunda línea sería 1370 y tantos, 1300. Pero podemos graficar directamente el punto 3, que se hace 800, ¿no? 800, ahí más o menos. Pasamos una línea recta. Pero sabemos que se va a hacer este esfuerzo, se hace cero en el eje neutro elástico, ¿no? En el eje neutro elástico se hace cero. Entonces podemos pasar una línea recta directamente. Y acá otra línea recta hasta un esfuerzo superior a 2500, que es 4400. Eso, ¿no? Ahí está. En sentido contrario a la carga. Este va hacia la izquierda, entonces este va a ir hacia la derecha. Este va hacia la derecha, entonces este va a ir hacia la izquierda. ¿Con qué valores? Son los valores que hemos encontrado. Esto sería menos 2353. Vamos a reducir. Para el segundo punto, para el punto 2 sería menos 1376. No le voy a poner decimales. Para el tercer punto, menos 887. Para el último, 0. O para el punto 4. Y para el último, positivo, 4484,604. Ahí está. Entonces, de manera gráfica, lo único que faltaría hacer, combinar estas dos, o hacer la suma, ¿no? Hacer la suma. Que es lo que hemos hallado anteriormente. Ahí está. Lo podemos hacer de amarillo. Vamos a decir acá. Trazamos una recta. El esfuerzo residual nos ha salido positivo, entonces va en ese sentido. Nos ha salido 146. No va tanto acorde a nuestras gráficas, más o menos así. Para el otro, para el punto 2 nos ha salido 1123. Ahí, más o menos, ¿no? Para el punto 3, que es en el eje neutro plástico, no tenemos dos valores, uno positivo que es de 1600 tantos, lo voy a poner ahí, y otro que es negativo de 3000 y tantos, ¿no? Un poquito más grande. Siguiendo. Para el punto 4, menos 2500. Y por último, positivo, 1900, casi 2000, ¿no? Ahí está. Cerramos esto con unas líneas. Y ahí. Sería más o menos así.
Aquí tendríamos que hallar un valor donde esto sea 2500 exacto, de tal manera que sumados menos 2500 más 2500 nos dé este valor de 0, ¿no? Estricto, para saber más o menos la distancia también. Pero no es necesario que hagamos o que hagan ustedes en su examen, ahí basta con eso. Listo, ponemos los valores de lo que hemos hallado. Para la parte inicial, 146,825. Para el segundo punto, 1200 o 1123,652. Positivo, 1612,065. Negativo, menos 3387,935. Para el siguiente punto, menos 2500. Y para el último, positivo 1984,604. Para realizar las flechitas sí es necesario porque nos indican más o menos el signo, ¿no? En caso de no poner el signo a los valores numéricos que estamos poniendo ahí. Ahí está. Y eso sería todo. Ahí habríamos determinado de manera numérica los esfuerzos residuales y también lo habríamos diagramado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro, chicos? Todo claro, sí. Ok. Entonces estoy en esta partecita de esfuerzos residuales porque, como les digo, ha entrado a uno de los exámenes pasados. No me acuerdo cuál, no a este. Este simplemente era para mostrarles, pero a ver, ¿dónde está? Aquí creo. Aquí está, ¿no? Del anterior semestre, bueno, de hace un año, del semestre 1 2021, lo mismo, ¿no? De aquí he sacado, bueno, no sé si de este examen, pero ahí está. Determine y diagrame los esfuerzos finales. Entra a su examen. Puede entrar, no digo que va a entrar, ¿no? Miren la diferencia entre este y este. Aquí no nos piden diagramar los esfuerzos finales, nos piden la deformación máxima del tubo BC. Esto. ¿Mm? Hay diferencia. Listo, muchachos, estudien. La siguiente semana ya hemos resuelto, ¿no? Si se dan cuenta, un examen pasado. Yo creo que la siguiente vamos a resolver uno de estos exámenes y eso, y la subsiguiente también, podemos resolver este también, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, vamos a resolver casi todo. Pero ahí está. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos. Okay, a ver, ¿qué dice? María Fernanda. Las grabaciones las voy a subir a YouTube, a mi canal, y les voy a pasar el video, ¿ok? El enlace les voy a pasar para que puedan ver. ¿Está bien, María? María Fernanda. Entonces, espero que tengan un buen fin de semana, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Adelante, Wilmer.